que en caso, esperamos que en el caso de ustedes, pues vayan aprendiendo cada vez más sobre la diabetes, que es un campo bastante amplio. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación de casos clínicos. El título es dapagliflozina, desde la prevención hasta el tratamiento, casos clínicos. Y vamos a presentar a nuestros dos ponentes del día de hoy, al doctor Juan Carlos Lizarzaburu, que es médico endocrinólogo que trabaja en la FAP, en el hospital de la FAP, y que es parte de la junta directiva de APREDIAP. Y al doctor cardiólogo, el doctor Gustavo Sarabia, que es médico cardiólogo de la Clínica San Felipe y es miembro de la junta directiva de la Asociación Peruana de Obesidad y Ateroesclerosis. Bien, entonces empecemos con Juan Carlos. Le damos la palabra a Juan Carlos. Gracias, doctora, por la presentación. Gracias, Carlos, por estar trabajando con nosotros. Gracias, doctor Sarabia, también por participar en esta actividad. Como bien mencionó la doctora, vamos a realizar una presentación de casos clínicos y en función a ello evaluar el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. Entonces voy a presentar el primer caso. Quiero que me confirmen si se puede ver la pantalla. Voy a compartirla en este momento. ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfecto. Ya está, auto. Muy bien. Entonces, empezamos con el primer caso. Muy bien, como mencionó, mi nombre es Juan Carlos Lizarzaburu Robles. Yo soy médico endocrinólogo del Hospital Central de la FAP. El primer caso que voy a presentar es un paciente varón de 56 años que acude a una consulta virtual por hiperglicemia en ayunas. Muy frecuente en la actualidad, es una referencia por un control de glucosa en ayunas alterada. El valor de esta glucosa es de 124 miligramos por decilitro. Dentro del interrogatorio y la sintomatología que expresa el paciente refiere una relativa baja de peso, niega síntomas asociados como son polidipsia o polifagia, pero sí refería una nicturia en un promedio de 4 a 6 veces durante las horas de sueño. Niega tos, dolor torácico o dificultad respiratoria, que es una indagación muy frecuente a raíz de la pandemia que hemos tenido. Dentro de los antecedentes que presenta es un diagnóstico de hipertensión arterial desde hace 5 años en tratamiento con enalapril de 20 miligramos 2 veces por día. Niega asma, niega cirugías, alergias o tuberculosis. Dentro de los antecedentes familiares hay un diagnóstico de diabetes mellitus en la madre, hipertensión arterial en el padre y la abuela paterna. A la evaluación clínica que se pudo realizar, se pudo hacer un control de presión arterial, puesto que era un paciente hipertenso y tenía su propio tensiómetro, con un control de 130,80. Tenía un peso de registro de 114 kilogramos, con el cual había sido referido, y tenía una talla de 1,75 m, con lo cual el índice de masa corporal estaba en 37,22. Entonces era un paciente con obesidad grado 2 en ese momento. La acantosis nigricans en el cuello era evidente y aparentemente en aparato respiratorio y cardiovascular no habían complicaciones. Se solicitan los exámenes de control para poder hacer una reevaluación de este paciente. Pero iniciando este caso, quizás la primera interrogante que tendríamos es si debiéramos iniciar el tratamiento ya o empezar los resultados para empezar el tratamiento en nuestro paciente. Si nosotros somos bastante minuciosos en los valores de corte diagnóstico, evidentemente un control de glucosa en ayunas de 124 no es diagnóstico, pero digamos que es un paciente que tiene bastantes factores de riesgo. Lo primero es un paciente que tiene un antecedente de línea directa con diagnóstico de diabetes mellitus, como es su señora madre, tiene signos de insulinoresistencia evidentes y tiene un antecedente también de obesidad, que es importante como un factor de riesgo para el diagnóstico de diabetes mellitus y también enfermedad cardiovascular. Sin embargo, algunas consideraciones que nosotros deberíamos tener al inicio del tratamiento en un paciente con diabetes tipo 2, quizás sería lograr nuestras metas de control. Pero para lograr estas metas de control a veces hay una dificultad
en el tratamiento inicial y no llegamos a dichas metas que nos proponemos o nuestras metas objetivos. Lo primero que hay que considerar en esta dificultad que tenemos, creo que es el hecho de saber que la diabetes mellitus es una enfermedad que empezó tiempo antes del diagnóstico de la misma enfermedad. Es decir, si nosotros ponemos un punto cero como diagnóstico de la enfermedad, nosotros sabemos que desde antes del diagnóstico ya ha habido una disfunción de la célula beta. Es decir, este paciente cuando llega al diagnóstico de diabetes tiene meses o años en los cuales él ya tuvo una disfunción de célula beta. El primer punto sería entonces, iniciamos tardíamente el tratamiento. Independientemente del tratamiento de la diabetes tipo 2, la función de la célula beta va a seguir disminuyendo progresivamente. Eso quiere decir que no es solamente esta disfunción que se presenta antes del diagnóstico, sino que con el transcurrir de los años, esta disfunción de célula beta va a continuar. El segundo punto importante de recordar es que ya está descrito que hay una falla en la monoterapia a largo plazo. Nosotros tenemos a bien generalmente iniciar una monoterapia cuando empezamos un tratamiento en diabetes tipo 2, que todavía es sugerido en algunas guías bajo ciertas características, pero hay que considerar que la monoterapia tiene una falla a largo plazo. Eso ha sido demostrado en estudios como el UCAPDS, en los cuales se usaron metformina y sulfonilurias, y posteriormente también con el uso de pioglitazona en el estudio. Entonces, segundo punto, considerar que hay una falla en la monoterapia a largo plazo en el paciente con diabetes tipo 2. Un tercer punto es la inercia clínica. ¿A qué nos referimos con ello? En que muchas veces nosotros tardamos o demoramos en modificar o cambiar el tratamiento de nuestros pacientes ante una situación en la cual no llegamos a la meta o el objetivo de control. En esta lámina se presenta un estudio que se hizo en Inglaterra, en el cual muestra que en pacientes tratados con diabetes tipo 2, el tiempo para intensificar el tratamiento, pasar de una monoterapia a una terapia doble, fue casi de 2 años. Y más aún en aquellos que tenían una terapia doble para intensificar el tratamiento y pasar a una terapia triple, fue más de 7 años. Con lo cual es importante considerar que en promedio hay un tiempo prolongado para poder intensificar el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2, el cual debemos de considerar para poder actuar en nuestros pacientes. Si hacemos unos pequeños puntos hasta este momento de la charla, tenemos pues que hay un inicio tardío, hay una falla en la monoterapia a largo plazo, y hay una inercia clínica en el tratamiento de diabetes tipo 2 para intensificar la terapia. Muy bien, si vemos otros aspectos en el inicio del tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2, hay un gran porcentaje de pacientes que presentan ya una alteración o enfermedad cardiovascular, hasta un 30% de los pacientes que presentan un diagnóstico de enfermedad cardiovascular, y otro tanto de pacientes, como muestra la lámina, que están en riesgo de desarrollar. Por tanto, el tratamiento de elección debiera ser considerado el hecho de poder prevenir enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento indicado o qué condiciones deberíamos de valorar nosotros si decidiéramos empezar la medicación en este paciente? Pues a partir del año 2020 cambian un poco las sugerencias en las guías de la Asociación Americana de Diabetes y lo consideran un nuevo concepto en el tratamiento de diabetes tipo 2, como es no solo valorar la reducción de los niveles de glucosa, sino reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca y la progresión a enfermedad crónica. Esto es reciente y es una terapéutica interesante la que debemos de considerar para poder tener en cuenta estos aspectos, ¿no? En base a ello, la guía de la Asociación Americana de Diabetes, en su publicación reciente de este año 2021, nos da las sugerencias respecto al tratamiento en los pacientes diabéticos tipo 2, primero considerando evidentemente como primera línea de terapia la metformina y evaluar los indicadores de un riesgo presente, establecido, o la presencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica o falla cardíaca, para poder decidir la terapéutica en nuestro paciente. Ante esta situación, ellos sugieren pues, iniciar la terapia con un inhibidor de la SGLT2 o enzima contraportadora de sodio glucosa o la opción de utilizar un análogo del GLP-1. Pero no es solamente estas condiciones las que valoran la guía para iniciar el tratamiento con diabetes tipo 2.
Ellos también consideran que nosotros debemos de valorar otras situaciones, como son el hecho del riesgo de hipoglicemia que pudiera tener nuestro paciente, o minimizar la ganancia de peso que pudiéramos encontrar en el paciente que estamos tratando o evaluando una terapia con diabetes tipo 2. También consideran el costo que pudieran tener el tratamiento y dan una opción terapéutica, que son los medicamentos que antiguamente se consideran de primera línea, como son las sulfonilurias y las glitazón. Entonces, hasta este punto, la opción terapéutica que deberíamos tener en nuestro paciente debería considerar, según las guías, a la metformina como una primera línea, agregado a otro medicamento por el alto riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea un riesgo, o sea establecido una enfermedad cardiovascular o enfermedad renal o falla cardíaca, y otras condiciones como las que se mencionan en la guía. Muy bien, evaluando los resultados de nuestro paciente, tenemos un paciente que tiene un control de hemoglobina glicosilada en 8.9%, un test de tolerancia a la glucosa en el cual es interesante ver los valores, ¿no? Inicia con un valor en ayunas de 127, muy similar al valor con el cual fue referido o al valor inicial con el que se vio en la consulta. Eleva la glicemia hasta 269 y termina la curva de tolerancia a la glucosa en 219. Tiene un buen HDL en 56, un control de colesterol y triglicéridos sin alteración en este control, unas enzimas hepáticas normales y un control de aparentemente una función renal también normal o estable. En este momento, cuando el paciente se da cuenta que su diagnóstico es evidente, que tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2, pues muchas veces el paciente, el temor o el rechazo que tenía en las primeras consultas se vuelve un poco más dócil o abierto a contar su historia, ¿no? Entonces, dentro de la ampliación de la historia clínica, el paciente menciona que él practicaba deporte, que él hacía deporte 4 días por semana, 2 horas en promedio, antes de la pandemia, y tenía evidentemente menos de 100 kilos de peso, y que pues por las condiciones que se dieron durante la pandemia, él dejó de hacer actividad física y aumentó considerablemente su peso. Refiere también un dato importante que él había estado usando metformina, pero de manera irregular, desde hacía 5 años por periodos de 3 meses o menos, y luego lo suspendía. Y también refiere que 15 días antes de la consulta médica él usó metformina permanentemente, quizás el signo o la presencia de la nicturia fue algo que lo alertó a él, tenía familia diabética y tenía quizás un poco de conocimiento respecto a los síntomas de la enfermedad, y ya la empezó a tomar diariamente en una dosis de 1000 miligramos. Dos cosas interesantes en estos resultados que valorar y que debiéramos de explicar un poquito más. Primero es el valor de hemoglobina glicosilada y segundo es el resultado del test de tolerancia a la glucosa. Es importante mencionar ello porque la hemoglobina glicosilada, si bien es cierto, es un examen diagnóstico para la diabetes tipo 2, hay dos consideraciones que debemos de tener en cuenta en nuestro medio. No hay una accesibilidad mayoritaria respecto al poder dosar hemoglobina glicosilada en todos los centros de salud. Esto va principalmente para los médicos que son de atención primaria. Y segundo, el test de tolerancia a la glucosa sigue siendo una buena herramienta diagnóstica para el paciente con diabetes tipo 2. Por lo tanto, ante la falta de una hemoglobina glicosilada, el test de tolerancia sigue siendo una buena opción. Ustedes ven que si nosotros nos quedamos solamente en la glicemia de ayunas o repitiéramos solamente una glucosa basal, pues quizás todavía tendríamos la duda en el diagnóstico, porque de 124 a 127 podemos decir, no, mejor hacemos un tercer control, pero al evaluar la curva de tolerancia a la glucosa vemos que definitivamente es un paciente que está haciendo hiperglicemias y con glucosas diagnóstico a las 2 horas en más de 200 miligramos por decilitro. Muy bien, acá mencionar un poco a través de estos resultados lo que significa el riesgo cardiovascular en diabetes y cuándo empezó su consideración. Hasta el año 2007, los estudios que se hacían de control en los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 se abocaban al control glicémico. El estudio DCCT es el estudio de control en los pacientes con diabetes tipo 1. En pacientes con diabetes tipo 2 es el famoso UKPS o United Kingdom Prospective Diabetes Study y el estudio APPORT. Estos estudios se abocaban, como menciono, en el control glicémico. Sin embargo, fueron, para el caso del estudio UKPS, el primer estudio controlado que se realizó en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2.
Un detalle importante, yo marco en la gráfica, si ven la barra azul muy cerca del punto 0, porque es uno de los pocos estudios que se hizo en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, ¿no? Y lo que se evaluó fue las complicaciones que pudiéramos disminuir a través del control glicémico. Lamentablemente, solamente hubo una evidencia en el control de complicaciones microvasculares, más no de complicaciones macrovasculares. Entonces, en el estudio ACOR, que es el siguiente que se muestra en la barra azul, lo que se intentó hacer es reducir los valores de hemoglobina glicosilada mucho más bajos de lo que se esperaban en el UKPDS, en promedio entre 7 y 7.5%, a 6 a 6.5% o menos, de manera de que el paciente pudiera tener o pudiéramos observar una reducción no solo en las complicaciones macrovasculares, sino también, perdón, no solo en las complicaciones microvasculares, sino en las macrovasculares, pero sin embargo no se lograba esto. A raíz de los estudios que se presentaron con Nissen, pioglitazona y la incidencia de enfermedad cardiovascular o muerte coronaria y los resultados del estudio ACOR, se empezó a enfatizar la seguridad cardiovascular en los estudios de tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Dentro de esto o dentro de ello se evaluaron varios estudios, entre los más conocidos con los fármacos que tenemos en la actualidad. Está el estudio LEADER, que usó liraglutide, el estudio TECOS, con el uso de citraliptina, y el estudio de CLER con el uso de dapaglifosina. La particularidad de estos estudios era que tenían que demostrar primero una seguridad cardiovascular antes de solamente demostrar un control o una evidencia de un mejor control glicémico. La particularidad es que 2 de ellos lograron demostrar, además de la seguridad cardiovascular, un beneficio adicional en la reducción de eventos cardiovasculares en los pacientes con diabetes tipo 2. Y dentro de estos 2, el estudio de CLER logró demostrar además una disminución en la pérdida de la función renal en los pacientes con diabetes tipo 2. Todo ello importante de mencionar porque pues, nosotros tenemos evidencia de que las complicaciones tanto micro como macrovasculares son las que tenemos que proteger en nuestro paciente con un control óptimo o llegando a nuestras metas de control. En el estudio de CLER, que habíamos mencionado al final, pues lo interesante es que se evaluó seguridad cardiovascular con el uso de dapaglifosina en pacientes tanto con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como aquellos con enfermedad cardiovascular establecida. Dentro de la observación de los desenlaces primarios, evidentemente era la combinación de muerte por enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular. Dentro de los desenlaces secundarios estaba la evaluación de la función renal y la disminución sostenida de una función renal mayor del 40%, con una tasa de filtración que fuera menor a 60 mililitros por minuto, y dentro de los desenlaces adicionales, la presencia de enfermedad maligna, eventos de cetoacidosis diabética, amputaciones o fracturas. Es interesante mencionar las categorías de los pacientes que fueron incluidos en este estudio, puesto que, como habíamos mencionado, no solamente fueron pacientes con enfermedad cardiovascular o aterosclerótica establecida, sino aquellos que presentaban factores de riesgo. Y dentro de los que presentaban factores de riesgo, observemos que se incluyó pacientes mayores de 55 años, mujeres mayores de 60, con un factor de riesgo adicional, que pudiera ser dislipidemia, que pudiera ser hipertensión arterial y que pudiera ser un fumador. Para el caso de nuestro paciente, recordemos que él estaría dentro de esta categoría de pacientes de riesgo. Y lo interesante es que tras el uso de dapaglifosina en los pacientes con diabetes tipo 2, vemos claramente que desde el inicio de la medicación o el inicio del tratamiento se observa este distanciamiento en las curvas, lo cual significaba que el uso de dapaglifosina disminuyó la hospitalización por falla cardíaca y la muerte por eventos cardiovasculares. De igual forma, respecto a la no disminución de la función renal en los pacientes con diabetes tipo 2, un poco más largo en el tiempo, pero de todas maneras se demostró que era más efectivo el uso de dapaglifosina respecto al control de placebo. Muy bien, entonces la segunda pregunta que nosotros tendríamos en nuestro paciente, dado que una buena opción terapéutica sería el uso de un inhibidor de la SGLT2, sería si nosotros utilizáramos una terapia única o monoterapia o una terapia combinada. Para ello, creo que la guía de la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos nos da una excelente sugerencia.
Sin embargo, no puedo mostrar la guía o las láminas de la guía porque a partir de este año hay una restricción muy fuerte respecto a poder copiar las guías de la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos. Les dejo sí en la primera o en la tercera línea, perdón, el enlace web para que ustedes puedan descargarla, porque eso sí está permitido, pero he tratado de hacer un resumen sobre la guía respecto al tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Primero, algunas consideraciones que son similares a la guía de la Asociación Americana de Diabetes, pero algunas particularidades sí en la guía de LACE. Empezando por el control de hemoglobina glicosilada, ellos son un poco más estrictos en el control, sugieren un control en el paciente menor a 6.5 siempre y cuando no tenga complicaciones severas ni alto riesgo de hipoglicemia. No olvidan el hecho de que la modificación del estilo de vida sigue siendo importante en el control del paciente, no solamente la parte farmacológica, y que independientemente del control glicémico consideran si está establecida o no enfermedad cardiovascular para sugerir el uso de inhibidores de la SGLT2 o análogos GLP-1, también muy similar a la guía de la Asociación Americana de Diabetes. La particularidad de esta guía es el control de hemoglobina glicosilada como una sugerencia para la opción terapéutica. Ellos sugieren que en pacientes con una hemoglobina glicosilada menor a 7.5%, todavía se puede utilizar una terapia. La diferencia con la guía de la Asociación Americana de Diabetes es que la monoterapia no solo se limita al uso de metformina, sino que ellos sugieren cualquiera de los fármacos, como se muestran en la terapia doble, como una opción de monoterapia en los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2. Muy bien, para el caso de nuestro paciente, ellos sugieren que ante hemoglobinas glicosiladas de 7.5 a 9%, la terapia de inicio debiera ser una terapia combinada. Es decir, metformina más alguno de los fármacos que se muestran a continuación, que son los fármacos que tenemos en nuestro mercado. Tras un tiempo de 3 meses de evaluación, ellos sugieren, si no llegamos aún a las metas, tentar por una terapia triple en nuestro paciente, ¿no? Pongo un signo de igual porque me refiero a los mismos fármacos que están en la primera columna. En pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada mayor de 9%, ellos consideran muy importante la forma de presentación respecto a los síntomas que tenga el paciente, para optar por una terapia con insulina o de lo contrario, poder optar por una terapia doble o una terapia triple, dependiendo, claro, del caso que estemos evaluando. Muy bien, entonces, hasta este momento tenemos claro que la opción terapéutica muy bien pudiera estar con el uso de un inhibidor de la SGLT2 y más aún una combinación con metformina. ¿Y qué evidencia tenemos en el uso de una combinación de metformina más un inhibidor de la SGLT2, como es el caso de la dapaglifosina? Pues que los estudios, tanto de vida real como los estudios clínicos controlados, han demostrado que la adición de metformina a los pacientes con uso de dapaglifosina pueden generar un mejor control glicémico, tanto la terapia doble como la terapia triple, y también, como lo mencioné, en los estudios de vida real, como en los estudios clínicos controlados, la adición a un segundo fármaco, como pudiera ser tanto metformina, sulfonilurias o incluso insulina, va a lograr un mejor control glicémico. No solamente entonces el control glicémico, también los estudios en dapaglifosina han mostrado que hay un mejor control de peso tras la adición de metformina al este inhibidor de la SGLT2, y también han demostrado un control de reducción de presión arterial en los pacientes que usan un inhibidor de la SGLT2 más metformina superior comparado con un inhibidor de la DPP4. Entonces, hasta ese momento o en esta segunda parte, quizás evaluar el valor de hemoglobina glicosilada para decidir la terapia, siempre individualizar nuestros casos y considerar una terapia combinada inicial en un paciente con diabetes tipo 2. A los 3 meses de control es evidente la mejoría del paciente. Es un paciente que mantiene una presión estable con su medicación antihipertensiva, una baja de peso significativa, con lo cual lo lleva a tener ya un cambio en la categoría de índice de masa corporal de obesidad grado 2 a una obesidad grado 1. Una hemoglobina glicosilada también mucho mejor en el control,
Y evidentemente el paciente se siente mejor, reinicia la actividad física regular. Lo bueno es que él tenía una costumbre de realizar actividad física, no había sintomatología asociada, estaba con mejor ánimo, evidentemente dormía mejor, es una de las cosas que siempre debemos de preguntar. Y pues remarcar algunos puntos para finalizar mi presentación. Enfatizar que la modificación del estilo de vida siempre va acompañada de la terapia farmacológica. No dejemos nunca de recomendar las modificaciones en el estilo de vida. El valor pronóstico de nuestro paciente va a depender tanto de las complicaciones micro, macrovasculares de la terapia que nosotros iniciamos. En este caso, optar por un fármaco que podamos tener un mejor pronóstico. Y evidentemente los factores de riesgo cardiovascular en el seguimiento tienen que ser una constante en el paciente con diabetes tipo 2. No olvidemos valorar las complicaciones que pudieran presentarse. En el caso de los diabéticos tipo 2, siempre una evaluación de fondo de ojo, siempre una evaluación de índice de masa corporal, que es algo muy sencillo que nosotros podemos hacer en cada control. Y yo creo que valorando cada uno de estos 4 puntos que he puesto hacia el final del caso clínico, vamos a tener un buen control y vamos a llegar a las metas objetivo de nuestro paciente con diabetes tipo 2. Muy bien, gracias. Y dejo algún comentario del doctor Saavedra o la doctora Salsavilca. Perdón, del doctor Saravia. Mil disculpas, doctor. Sí, no, no, una excelente presentación. Yo creo que esto nos hace enfocado en un paciente que recién estamos conociendo, un paciente que recién aparece con un tema de diabetes, recién se le diagnostica. Nos han mostrado claramente el camino que se debe seguir en este paciente, ¿no? Con los pasos finales, aparte de la parte de la medicación, de buscar fármacos que prevengan llegar a las complicaciones, no dejar de lado la modificación del estilo de vida, la valoración del pronóstico, el factor de riesgo cardiovascular y su seguimiento y la evaluación de las posibles complicaciones. Yo creo que ha sido bastante claro. Nosotros vamos a presentar un caso un poquito diferente. Vamos a presentar un caso, digamos, que ya tiene un poco de tiempo de diagnóstico, y después dejaremos al público que nos acompaña para que puedan ellos opinar y hacer preguntas al respecto. Si la doctora Elizabeth tiene algún comentario, si no, pasamos a dar la charla. Muy bien, entonces pasaremos a dar la charla. ¿Se ve ahí la presentación? Perfecto, doctor. Muy bien, entonces seguimos nosotros en esos casos clínicos. Son 2 casos, porque ha presentado muy bien el doctor Juan Carlos. A mí me toca hablar un poquito de un caso ya un poquito más evolucionado, pero antes quería mostrarles una partida de defunción de un paciente de Tarma. Es la partida de defunción 159 de Tarma, es de las primeritas. Esta costó mucho trabajo conseguirla, y es de un paciente del año 1892, como pueden ver ahí, y que es un paciente que muere a los 48 años. Hacia el año de 1900, ese era el promedio de vida de las personas, no llegaban a los 50 años. Gracias a todo esta arsenal terapéutico que tenemos ahorita, podemos seguir avanzando, ¿no? Entonces vamos a presentar este caso, que es un varón de 54 años, que básicamente acuda porque se está cansando. Y él cree, y un poco llevado por la esposa, de que es por un aumento de peso de 5 kilos, y tiene un mayor sedentarismo, prácticamente durante la pandemia no ha caminado. Este es un paciente real cuyas iniciales son FM, no lo voy a mencionar los nombres por supuesto, y que en el interrogatorio le encontramos además que tiene parestesias en miembros inferiores y orina espumosa, lo cual nos hace pensar ya en otras cositas adicionales. Tenemos que es hipertenso hace 7 años, tomando losartán de 100, es diabético, hace 8 años toma Hanumet, una combinación de metformina con sitagliptina, pero no tiene otros antecedentes importantes, excepto familiares, que sí tienen una alta carga familiar para hipertensión y diabetes, con inclusive muerte súbita a los 55 años, probablemente por enfermedad coronaria. En el examen clínico encontramos una presión arterial no controlada, 155/80, no mucho peso para el 1,67 m, 79 kilos, pero con un sobrepeso de 28,
Yo prefiero siempre medir la cintura, que para mí es un mejor indicador que el IMC. Me parece más confiable. Y en el examen clínico solamente le encontramos unos escasos rales basales, y en el electrocardiograma, que siempre se le suele tomar en la primera consulta, hipertrofia de ventrículo izquierdo de grado leve sin otras anormalidades. Tenemos un paciente ya evolucionado que viene arrastrando 7, 8 años de diagnóstico. Probablemente, como bien mencionó Juan Carlos, tiene algunos años antes de enfermedad. Recordemos que cuando el paciente llega por primera vez al consultorio con el diagnóstico de diabetes, probablemente han pasado, como ven acá, entre 4 y 7 años de inicio de la diabetes, y cuando llegan por primera vez, ya hay un porcentaje casi de un 25% que tiene microalbuminuria y casi un 50% que tiene una neuropatía. Entonces son pacientes que ya vienen con daño microvascular, muchos de ellos a esta primera consulta. De esto ya hace 7, 8 años, ¿es cierto? En este paciente específico y puntual que estamos tratando. Y en el concepto tradicional de la diabetes, que siempre se hablaba de la enfermedad microvascular y macrovascular, nosotros sabemos que controlando la glucosa podemos controlar la enfermedad microvascular, pero para la enfermedad macrovascular tenemos que controlar varios factores. Controlando solamente lo microvascular no tenemos, digamos, la certeza de que vamos a poder controlar. Y es que siempre ha habido este famoso enfoque glucocéntrico del paciente, verlo como un azúcar, o sea, paciente diabético igual azúcar, pero no es solamente eso. Si nosotros nos concentramos en lo que es daño microvascular y la incidencia o prevalencia de estos daños, vamos a encontrar que la enfermedad microvascular que produce una complicación importante como enfermedad renal terminal o ceguera es ínfima comparado a lo que vemos en una insuficiencia cardíaca. O sea, la prevalencia de insuficiencia cardíaca, de infarto o de enfermedad vascular periférica son muchísimo mayores que en las enfermedades terminales renales. Y decimos, bueno, tiene insuficiencia cardíaca grado 1, grado 2, de repente está empezando, pero lamentablemente son enfermedades graves. Y esto se debe básicamente que todavía seguimos mirando mucho el enfoque glucocéntrico, seguimos mirando a la diabetes como un problema de glucosa fundamentalmente, cuando lo macrovascular es de difícil control porque hay que controlar múltiples factores de riesgo, y la otra cosa importante es que estamos usando muchos fármacos sin evidencia en el control de esta enfermedad macrovascular. Y cuando un paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, como estamos sospechando en este paciente que se viene cansando y que teníamos alguna sospecha de que podría estar presentando esta enfermedad, 9 de cada 10 pacientes son sintomáticos, y el 32% de ellos a 4 años va a presentar o muerte súbita o va a presentar una hospitalización. Y si se hospitaliza, la supervivencia media va a disminuir después de una primera hospitalización en 2.6 años de sobrevida. Si hay una segunda hospitalización, ya la sobrevida le queda 1.8 años. Pocas enfermedades son tan mortales como la insuficiencia cardíaca, que es la complicación de mayor prevalencia en estos momentos en los diabéticos. Y ustedes dirán, claro, de clase 2 se cansa un poco, no hay mucho, pero el 25 al 30% de pacientes que se les ha diagnosticado insuficiencia cardíaca, independientemente de la clase funcional, mueren al primer año, y el 50% mueren dentro de los 5 primeros años. ¿Y cuál es la causa de muerte más importante? Es muerte súbita, de un momento a otro. Estaban aparentemente bien. Qué bien estaba este paciente hasta el día anterior que se murió. Inclusive clase 2, clase 3, clase 4. Cualquiera puede morir de muerte súbita. Entonces, bien mencionó Juan Carlos, y a mí me gusta recalcar esto, que los objetivos han cambiado en diabetes. Ya no es solamente un control glicémico, sino ahora es un control de eventos cardiovasculares, disminución de insuficiencia cardíaca, disminución de daño renal. Si seguimos mirando el enfoque glucocéntrico, pues vamos a dejar que las enfermedades avancen y que se nos sigan muriendo los pacientes. Este caso clínico, al cual se le solicitaron los exámenes de laboratorio, mostró una glucosa de 124, que, como bien mencionó él, si miramos solamente glucosa, decimos está ligeramente, bastante bien, con su sitagliptina y con su metformina estamos bien, una hemoglobina glicosilada razonablemente 7.5, está alta pero no está descabellada, unos colesteroles que creo que a nadie se le ocurriría tratar en principio si miramos simplemente el valor aislado de los lípidos,
pero ya encontramos que tiene una creatinina de 1.6, recordemos que este paciente vino con orinas espumosas y tiene una microalbuminuria moderada de 200 microgramos por gramo, y esto es importante, porque este paciente ya no está hablando de un daño renal. Se le calcula la depuración estimada por la fórmula de Crocco-Gault y sale 58, o sea, con una insuficiencia renal grado 3, y es importante pedir el ProBNP en pacientes que se están fatigando y que tienen una diabetes de más de 5 años o una hipertensión de más de 5 años, porque eso nos puede estar hablando ya de que hay una insuficiencia cardíaca. De hecho, que este paciente tenía 1640 por encima del valor de 150 o de 300, que sería el mínimo aceptable, ¿no? Entonces estamos viendo que este paciente ya en 6, 7 años de diagnóstico, más los que traía, ya desarrolló enfermedad renal, ya desarrolló enfermedad cardíaca, y se nos ha ido pasando de las manos, o sea, se nos ha ido yendo. Entonces, al paciente le estamos solicitando un ecocardiograma, queremos saber si este BNP es por una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o una fracción de eyección disminuida. Queremos ver un ecodoppler de carótidas porque queremos saber si ya se dañaron las arterias. De hecho, el ecodoppler nos muestra placas leves a predominio lipídico, fundamentalmente lipídico, no fibrótico, de 10 a 20%, aunque no son obstructivas, ya nos habla de una enfermedad vascular que está empezando, que ya se está manifestando. Es una enfermedad aterosclerótica subclínica todavía. La depuración de creatinina ya medida en 24 horas sale 55, lo cual nos confirma el IRC 3A, y el fondo de ojo nos habla de una patología mixta, que es una retinopatía diabética no proliferativa moderada, tiene enfermedad microvascular y el cruces arteriovenoso patológico, lo cual nos habla de que también el control de la presión no era el óptimo, ¿no? Entonces, este es su ecocardiograma, como les decía, hemos calculado en 2 vistas, acá está en 4 cámaras y en el 2 cámaras, que tiene una fracción de eyección de 32%, es una fracción de eyección deprimida, con una dilatación leve de cavidades izquierdas y hipertrofia leve de ventrículo izquierdo. Estamos hablando de un paciente diabético hipertenso de mediana a larga data, que ya tiene daño renal y ya tiene daño cardiovascular, ¿no? Entonces tiene sedentario, tiene sobrepeso, tiene una hipertensión no controlada con losartán, tiene una hipertensión no controlada con sitagliptina con metformina, tiene una alta carga familiar para eventos cardiovasculares, hipertensión y diabetes, y un tratamiento inadecuado bajo nuestra óptica de médicos cardiólogos TOC. Los médicos cardiólogos tenemos TOC porque queremos tener todo controlado, somos controladores, nos gusta tener todo bajo control, y no está en metas de presión arterial, no está en metas de glucosa, no tiene estatinas, que es mandatorio en las guías americanas y europeas, ya desarrolló neuropatía, tiene reciente diagnóstico de insuficiencia cardíaca clase funcional 2 con fracción de eyección deprimida, tiene un diagnóstico reciente de insuficiencia renal grado 3, el paciente se nos ha ido pasando por nuestras narices, sino que recién llegó a nuestro consultorio. Reciente diagnóstico de retinopatía diabética hipertensiva y de enfermedad aterosclerótica aún leve. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué se hizo mal en este paciente a lo largo del tiempo? ¿O qué podemos hacer bien para este paciente a partir de ahora? ¿Está bien la metformina? ¿Está bien dar metformina o podemos cambiar la metformina? Yo creo que la metformina nunca va a ser reemplazada porque disminuye hemoglobina glicosilada, disminuye glucosa basal, peso, colesterol total, disminuye LDL, aumenta HDL, todos estadísticamente significativos, disminuye triglicéridos, insulina, presión diastólica, fundamentalmente sistólica no llega a la significancia, pero todos estos resultados son benéficos para el paciente. Sin embargo, no está demostrado que produzca reducción de muerte cardiovascular, ni total, ni infarto, ni accidente cerebrovascular. No nos va a demostrar de reducción de eventos, pero sin embargo es una piedra angular en el tratamiento, costo-beneficio, nos mejora todos los perfiles metabólicos, entonces yo nunca la sacaría de esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los IEPP4 que acompañaron al tratamiento de este paciente durante años? Cuando uno ingiere carbohidratos, las células K y las células L que tenemos en el intestino van a liberar unas hormonas llamadas incretinas, el péptido inhibidor de gástrico y el glucagon peptide 1, que es producido por las células L, este es producido por las células K,
que van a estimular por el páncreas la producción a través de las células beta y alfa de insulina y glucagón, que van a disminuir la glucosa en ayunas y postprandial. Lamentablemente esta película tiene un malo, parece un ministro de este Humala, y de este Castillo, y esta enzima DPP4 va a inactivar a las incretinas y va a hacer que la glucosa en ayuna aumente, porque no las hace trabajar, las inactiva. Entonces, dar un inhibidor de DPP4 a estos pacientes con glucosa es una opción, por supuesto que es una opción, porque vamos a disminuir y vamos a aumentar, la cantidad de incretinas, con lo cual va a mejorar nuestra glucosa en ayunas y postprandial. Pero seguimos en el enfoque glucocéntrico, nos olvidamos de que existen otros órganos. Los IDPP4 solamente van a mirar la glucosa. Miremos ahora el mecanismo de acción de los ILGT2, que producen básicamente una pérdida de excreción de glucosa y de sodio, que no van a poder ser reabsorbidas en el túbulo contorneado proximal a través de cotransportador de sodio y glucosa de LGT2, y se van a perder por la orina. Y es más, la sal que pasa por el túbulo contorneado distal a nivel de la mácula densa, van a básicamente producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, lo cual trae una serie de ventajas. Ventajas en la glucosa, porque va a bajar la hemoglobina glicosilada, y ventajas en el peso, porque nos va a disminuir el peso, como bien lo mostró Juan Carlos, y a nivel de la pérdida de sodio y agua vamos a tener disminución de la presión arterial, con una serie de ventajas. Vamos a disminuir el volumen plasmático, disminuir la poscarga, la precarga, vamos a disminuir el estrés de pared de ventrículo izquierdo, la presión intraglomerular y la hiperfiltración glomerular, preservando al riñón. Entonces, los ILGT2, a diferencia de los productos que veníamos mencionando, como los IDPP4, básicamente por esa vasoconstricción arterial de la arteriola aferente, vamos a tener una nefroprotección. Al haber menos aporte de volumen a la circulación, tenemos dos ventajas. Hay menos precarga, porque va a llegar menor cantidad de líquido hacia el corazoncito, facilitando su trabajo, pero también va a haber una menor poscarga, porque no solamente se va a perder el líquido intravascular, sino el líquido que está en las paredes de las arterias, y esto va a generar una mayor distensibilidad de las arterias, generando una mejoría en la poscarga al ser una arteria más distensible, lo cual mejora la energética del corazón. Y decimos, ¿estos beneficios son extrapolados solamente para los diabéticos? No, porque se ha visto que estos efectos que producen los ILGT2 van a contrarrestar los daños que se producen a nivel miocárdico, tanto como hipertrofia de ventrículo izquierdo, aumento de las citoquinas, remodelado de las células cardíacas, deterioro del metabolismo cardíaco y deterioro, disminución de la apoptosis del cardiomiocito. No importa si es producido este daño por diabetes o por una cardiopatía hipertensiva o por nada. Esto simplemente es un efecto intrínseco a nivel del músculo, a consecuencia de mejorar el metabolismo, a consecuencia de mejorar la precarga, a consecuencia de mejorar la poscarga, y esto en teoría puede ser extrapolado no solo a pacientes diabéticos, sino a pacientes no diabéticos también. Entonces, ante la evidencia de que los IDPP4 tienen un efecto fundamentalmente glucocéntrico, igual que los LGT2, que también tienen un efecto sobre la glucosa, los IDPP4 no tienen efecto sobre el peso y la glucosa, sino sí lo tienen los ILGT2, y además han demostrado, como vamos a ver ahora, un efecto protector a nivel renal y a nivel cardiovascular que no tienen IDPP4. Existe una corriente, y es una tendencia, y es difícil cambiar a veces las tendencias de recetar de arranque un IDPP4, pese a que el costo es similar a un SLGT2, y la seguridad es similar a un SLGT2 cuando hay muchísimas ventajas, como se ven en este estudio, en la vida real, que es el estudio CVD Real Nordisk, que se realizó en Dinamarca, Noruega y Suecia, en el cual se comparó un grupo de pacientes con dapaglifosina con Forxiga, 10.000 pacientes, y con un inhibidor de PP4, cualquier inhibidor de PP4, 30.000 pacientes, y se encontró que había una reducción a favor de la dapaglifosina de 21% estadísticamente significativa en el MACE,
había una disminución en la hospitalización por insuficiencia cardíaca de 38% y había una disminución en la mortalidad por cualquier causa de 41%, todo a favor de dapaglifosina Forxiga. Entonces, ¿cuál sería la razón? Pregunto en voz alta y bueno, cada uno tendrá sus razones para responder, para iniciar con un IEPP4 y con una dapaglifosina. Inseguridad en el tratamiento, temor, porque esto solamente nos va a bajar la hemoglobina glicosilada y nos va a bajar la glucosa, pero no va a tener ningún otro efecto. La dapaglifosina nos va a disminuir peso, nos va a disminuir presión arterial, nos va a disminuir hospitalización y muerte por falla cardíaca, muerte cardiovascular, prevención primaria en falla cardíaca y enfermedad renal crónica, falla cardíaca en diabéticos, enfermedad renal crónica en diabéticos. Lo único que no se ha demostrado es MACE en enfermedad cardiovascular establecida en forma clara. Y este es un trabajo que presentó el DICLER, que no lo voy a mencionar mucho al detalle porque ya se sabe que es DAPA contra placebo en pacientes diabéticos, pero no todos eran de alto riesgo cardiovascular, había un 40% eran en prevención primaria. Sin embargo, es interesantísimo ver cómo tanto los pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca como aquellos que eran en prevención primaria, que no tenían enfermedad cardíaca, aquellos que se vieron beneficiados por igual. Y esto nos habla de tienen un efecto potencial en la prevención de falla cardíaca incidente, es decir, pueden prevenir insuficiencia cardíaca. Entonces, estamos con un fármaco que puede prevenir insuficiencia cardíaca, igualmente puede prevenir daño renal. No importa en ese estudio de DICLER si el paciente tuvo o no, si estaba en prevención primaria o en prevención secundaria, si había tenido o no insuficiencia cardíaca, si era hipertenso o no. En todos los subgrupos se benefició con una reducción del endpoint renal, como es disminución de la tasa de filtración glomerular en 40% más, muerte renal o enfermedad renal crónico terminal. Y no importaba tampoco el grado de tasa de filtración glomerular. Entonces también tiene un potencial importante en la prevención de daño renal. Entonces, ¿cómo iniciar con un DPP4 cuando tenemos la alternativa de utilizar un producto que nos va a dar ventajas adicionales y no esperar a que el paciente se enferme? Porque claro, si el paciente se enferma, ya tenemos el estudio DAPA Heart Failure, que básicamente el DAPA-HF que nos mostró que había una reducción en el endpoint primario, que era importante. ¿Y esto es exclusivamente para la DAPA o hay otros IDPP4? Si miramos, por ejemplo, aquí el estudio DAPA Heart Failure con dapaglifosina versus el Empero Reduce con empaglifosina, miramos que el endpoint primario, que era muerte cardiovascular o hospitalización, la primera o total de hospitalizaciones, todos fueron resultados buenos. Pero cuando miramos muerte cardiovascular, ya no es igual. Ya la muerte cardiovascular está a favor de DAPA. Cuando miramos muerte por cualquier causa, ya no es igual. Está a favor de DAPA también y todavía no, la empaglifosina no ha demostrado en estos puntos ayuda. Hay estudios similares que también demuestran la prevención en daño renal en pacientes entre 25 y 70 de insuficiencia cardíaca. Recientemente las guías del manejo de insuficiencia cardíaca, porque este es un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, que acaban de salir hace 3 días en el Congreso Europeo, nos dicen que es mandatorio para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, si queremos reducir mortalidad, utilizar un IECA, un ARA o un ARNI dentro de esta familia, un beta bloqueador, un antagonista receptor de mineralocorticoides y un ISLGT2. Y básicamente mencionan en el grupo a dapaglifosina o empaglifosina, no mencionan a otros. Y para reducir las hospitalizaciones diuréticos ya hay toda una serie de esquemas, pero estos 4 son los fundamentales. Y no dejan de mencionar al ejercicio como rehabilitación, que es importante. Este paciente, recordemos, como parte de nuestro TOC cardiológico, que también tenía un problema de hipertensión arterial no controlada. ¿Y qué se ha visto en los pacientes diabéticos y la hipertensión arterial? Que a nivel que vamos reduciendo la presión sistólica tenemos más ventaja. Antes era hasta 134, pero después del estudio SPRINT se vio que se podía llegar hasta 121 y había ventajas. Estos que muestran aquí las barritas en ámbar
nos muestran que fue un efecto neutro y solamente el roadmap indicó que si llegamos a 125 había mayor daño en la presión sistólica de los pacientes diabéticos, pero el SPRINT fue un estudio con muchos pacientes muy contundentes y que demostró reducción de 25% en el MACE y de 25% en mortalidad. Yo les sugiero que los pacientes diabéticos los tengamos en presiones sistólicas entre 120 y 130 milímetros de mercurio. Y este paciente que venía recibiendo losartán y que no estaba controlado, miren ustedes, cuando comparamos a otros de la misma familia que tienen, digamos, un efecto nefroprotector similar, el candesartán, por ejemplo, que una sola dosis diaria nos previene mucho más y que ahí sí haya una dosis perdida a las 24 horas, siguen protegiendo tal cual en la cantidad de milímetros de mercurio en un monitoreo de 24 horas. En cuanto al nivel del colesterol, me parece un pecado que un paciente diabético que ya tiene un diagnóstico de diabetes no esté con una estatina. Las guías americanas dicen los pacientes diabéticos entre 40 y 75 años con un L de colesterol de entre 70 y 189 deben ser tratados para bajar el LDL colesterol con una estatina de alta eficacia a un 50%. Recordemos que este paciente tiene 54 años y tiene 90 de LDL colesterol. Aparentemente estaría bien, pero si no va a empezar, de hecho que este paciente ya tiene una enfermedad vascular todavía asintomática, todavía no es avanzada, pero va a seguir progresando y tiene que estar con una estatina. ¿Qué dicen las guías europeas? Este paciente tiene una IRC moderada, tiene una diabetes más un factor de riesgo adicional, tiene una insuficiencia cardíaca con otros factores de riesgo, tiene una diabetes con daño de órgano blanco, que daño renal, entonces debería estar entre el grupo de alto o muy alto riesgo. ¿Y qué dicen las guías europeas? Dicen, llévenlo por favor a 50% reducción del LDL colesterol basal, que tiene que estar el LDL entre 70 y 55. Entonces estamos lejos con los 90. Entonces es un pecado que este paciente no esté con una estatina. Entonces hemos reestructurado el tratamiento de este paciente con modificaciones de hábito de vida que siempre lo voy a poner por delante. Obligo a mis pacientes a que por lo menos, si no van a entrar a un programa gradual, que siempre es gradual, pero de mayor impacto de ejercicio, por lo menos empiecen caminando 10.000 pasos por día si son sedentarios progresivamente, y una dieta de 1.000 calorías en principio que hemos calculado para este paciente con 60% de carbohidratos, parecen altos pero son necesarios, 25% de proteína y 15% de grasas. Y en cuanto a la terapia farmacológica, lamentablemente tenemos que utilizar toda esta sarta de productos. Parece un tema caro, pero una hospitalización va a equivaler a 5 o 6 años de tratamiento y le va a quitar la calidad de vida en forma importante, va a reducir su expectativa de vida a 2.5 años. Entonces, ¿en qué nos benefician estos productos? Reducción de glucosa va a ser importante con el SIG-Duo. La dapaglifosina ha demostrado mayor reducción que la DDPP4 asociadas a la metformina en reducción de glucosa. Reducción de presión arterial, fundamentalmente el candesartán, en este caso el Atacant, reduce la presión, pero también el SIG-Duo tiene un efecto mínimo sobre presión, pero lo tiene, y a más presión va a reducir más, a menos presión reduce menos la presión. El metoprolol tiene un efecto también sobre la presión y espironolactona, pero básicamente no lo estamos usando por esto, lo estamos usando por otra razón. El Crestor de 20 es indispensable, la rosuvastatina, porque este paciente si no nos va a desarrollar infarto y nos va a desarrollar accidente cerebrovascular. Es un paciente que va camino a hacer un evento, a tapar sus arterias, y en insuficiencia cardíaca tiene que tener los 4 pilares. Estos 4 pilares que mencionaba, como es un ISLGT2, en este caso usamos DAPA, un ARA, IECA o un ARNI, que en este caso estamos usando candesartán, un beta bloqueador. Yo prefiero utilizar carvedilol que metoprolol, pero en este paciente, como le estamos usando varios fármacos hipotensores, he preferido usar el metoprolol, y tenemos que utilizar un antagonista de mineralocorticoides, en este caso espironolactona. Las 4 herramientas son importantes. Y para la enfermedad renal hay suficiente evidencia, tanto en el SIG-Duo, o sea, en la dapaglifosina especialmente, como en los ARAs para nefroprotección.
¿Qué ha pasado con este paciente? Al control a los 3 meses, tiene una presión que ya no es 155, sino es 125. Miren que no ha bajado tanto de peso, ha bajado solamente 2 kilos, pese a haber bajado 5 centímetros de cintura. Y alguien preguntará por qué. Porque probablemente al estar caminando más, está disminuyendo su sarcopenia, está aumentando su masa muscular y estamos reemplazando masa muscular por grasa, y lo que estamos perdiendo es grasa a nivel visceral, y con lo cual estamos teniendo un efecto favorable. El paciente está asintomático, no presenta disnea, no quisimos usar diuréticos porque ya estábamos utilizando espironolactona, ya estábamos usando dapalifosina, y no quisimos usar diurético en un primer momento, y el examen clínico fue normal. Los valores de glucosa basal 108, de hemoglobina glicosilada 3 meses después estaban en 6.3, que es una meta por demás aceptable. La microalbuminuria todavía no era normal, pero de ser una microalbuminuria moderada pasaba a ser leve. La creatinina básicamente lo mismo, porque de 1.6 a 1.5 prácticamente no es nada, aunque si la estimamos estaríamos hablando de 62, habría una pequeña mejora, pero yo creo que esto es un tema coyuntural, prácticamente es muy poco plazo, 3 meses, yo creo que esto se da en el tiempo, hay una nefroprotección en el tiempo, no se ha aumentado el casérico pese al uso de espironolactona, y el ProBNP ha bajado notablemente de 1640 a 324. Este paciente ha mejorado notablemente y estamos teniendo la cobertura en todo. Estamos teniendo la cobertura en la mejora de la presión arterial, la mejoría de la glucosa, estamos mejorando el efecto renal de la pérdida de la microalbuminuria, estamos mejorando la insuficiencia cardíaca en forma importante, la clínica ha mejorado. Pues este paciente es muy importante. Y uno dice, ¿y cómo uso entonces la dapalifosina? La dapalifosina es muy sencilla, o sea, si la quieren utilizar solamente en prevención de insuficiencia cardíaca y el paciente no es diabético, pueden utilizar una sola toma al día de 10 miligramos, que la pueden dar post almuerzo, pero si es el paciente diabético tal cual es este paciente, lo pueden asociar, si requerimos alta dosis, porque el paciente tiene mucho sobrepeso, con 1000 de metformina, con las 10 de DAPA en una sola toma, y si requerimos mayor cantidad de metformina, podemos utilizar 5 de DAPA con 10 de metformina, con 1000 de metformina XR en 2 tomas. Ahí tenemos todas estas alternativas, son de fácil uso, no se ha demostrado efectos secundarios importantes, el único tal vez a remarcar es la mayor candidiasis, especialmente en mujeres. En hombre puede dar balanitis cuando no hay un adecuado aseo perineal, pero otros efectos adversos no los vamos a ver. Puede haber un poco de depresión de volumen en la gente muy mayor, la gente de 85, 90 años que está con diuréticos, por eso es que cuando yo doy DAPA, trato de no usar diuréticos en un principio. Y volvemos a esto con lo cual comenzamos, que era este paciente que tenía pues del año 1892, que había muerto a los 48 años, pero cuando revisamos la causa de muerte de este paciente, esto es anecdótico, pero este paciente, la causa de muerte es muerto de costado. Y es que en el año de 1892 no sabía de qué se morían los pacientes, y a los pacientes los ponían de acuerdo a cómo los encontraban. No volvamos a las épocas de 1800 y picos sin saber de qué se nos mueren nuestros pacientes. Si se nos mueren de insuficiencia cardíaca, muerte súbita, ¡uy! Se murió, era diabético, no sabíamos. Y el paciente tenía una insuficiencia cardíaca. Por eso es importante la estratificación de riesgo y el estudio, ¿no? Y conozco bien este caso porque este es mi tatarabuelo, Fortunato Rizzo. Entonces yo me quedo aquí, voy a quedar a las preguntas de ustedes, les agradezco las atenciones y voy a dejar de compartir la pantalla para poder entrar al diálogo, que es lo más importante. Muchas gracias. Muy bien. Uy, a ver, si nos congeló la imagen. Ahí estamos. Ahí La estamos. escuchamos Muy bien, bien. doctora. Ok, gracias, doctor. Gracias a los dos ponentes, en realidad bastante amena la presentación, y como se dice ahí, en el punto clave. Entonces, esto ha dado lugar a algunas preguntas, ¿no?, del público, y vamos a comenzar con Juan Carlos.
una pregunta que en realidad es bastante importante, ¿no? Dice, el paciente viene, mejoró con el tratamiento, y al mejorar la glicemia, ya está con una glicosilada también normal, y preguntan si pueden pasarse a usar solo metformina y dejar DAPA. Micro, Juan Carlos. Está sin micro, Juan Carlos. Sí. Doctor, a ver, ya le di la autorización, a ver si ahora sí puede. Ok. Listo. Listo. Ya está. Doctorita, disculpen, ¿la pregunta me repite? Sí. Por favor. El paciente ya se normalizó, ya está con una buena hemoglobina glicosilada, una buena glucosa. Es un paciente nuevo, ¿no? El que estás tratando, y te pregunta, bueno, ya me normalicé, y por ahí que me cuesta un poquito más el medicamento, ¿me puedo quedar solo con metformina? Ok. Como habíamos mencionado en la presentación, habían dos aspectos importantes en el inicio de terapia en un paciente diabético tipo 2. El primero es qué fármaco elegir y el segundo es si vamos a iniciar con una combinación terapéutica. Y cada una de estas opciones evidentemente tiene de base el objetivo que nosotros vayamos a tener. En la monoterapia todavía se describe como una opción terapéutica, como mencioné, no en las guías de la Asociación Americana de Diabetes, pero en las guías de la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos. Pero, sin embargo, ellos dan la opción como uno más de los fármacos a la metformina. Nosotros pudiéramos optar, y ellos son bien claros en una monoterapia, con una hemoglobina glicosilada cuando está por debajo de 7.5%. Si bien es cierto, hoy en día se sugieren o ya se establecen que hay otras condiciones para el tratamiento con diabetes tipo 2, la hemoglobina glicosilada sigue siendo un buen parámetro para iniciar un fármaco. En el caso del paciente o del caso que hemos mencionado, evidentemente era una hemoglobina glicosilada por encima de 7.5%, pero aparentemente era un paciente que no tenía mayor sintomatología al momento del diagnóstico. Por ello se optó por una terapia doble. Ahora, la terapia doble o la terapia combinada no solamente nos va a dar el objetivo de control glicémico, sino nos va a dar otras ventajas asociadas como pueden ser el beneficio de poder disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares o de disminución de la función renal en un paciente, pero tener en claro que estos estudios, entre paréntesis, han sido hechos en pacientes con un tiempo de enfermedad definido. Entonces, estamos hablando de un paciente de reciente diagnóstico. No podemos a veces comparar un estudio con otro si no tenemos en claro cuáles fueron las características de cada uno. En el estudio UCA-PDS, que es el que mencioné en una de las láminas, es un estudio interesante porque se llevó a cabo en pacientes de reciente diagnóstico. En los siguientes estudios, todos los que se han mencionado en estas charlas, son estudios en pacientes que ya tenían un tiempo de enfermedad, 5 años o más, como en el caso en el caso clínico que presentó el doctor Sarabia. En un paciente que está en reciente diagnóstico y estamos llegando al objetivo glicémico, si nosotros vamos a considerar que esta terapia combinada tiene más objetivos que no solo el hecho de control glicémico, debiéramos de mantener una terapia combinada como una sugerencia. Ahora, las guías de la Asociación Americana de Diabetes ya están sugiriendo la opción de una terapia combinada como una alternativa en los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, todavía no hay una sugerencia clara, establecida, respecto al hecho de que nosotros podamos mantener esta terapia combinada a pesar de que ya hay estudios con beneficio a largo plazo de terapia combinada, o el hecho de que nosotros podamos mantener una monoterapia si iniciamos en un paciente con diabetes tipo 2. En concreto, yo sugiero que se mantenga una terapia combinada en este paciente y no olvidemos de valorar, como siempre, los otros aspectos de tratamiento, como son modificación del estilo de vida y las otras condiciones de riesgo en el paciente con diabetes tipo 2. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos ahora con una pregunta para el doctor Sarabia. Hay un tiempo, doctor, donde decimos que ya el grado de insuficiencia cardíaca es tan grande que ya no haría efecto la dapagliflozina, o se puede usar en cualquier momento.
Se cortó, doctora, disculpe que se cortó un poquito la comunicación en un momento y le he escuchado la primera y la última parte de la pregunta. Sí, o sea, hay un tiempo de inicio para la dapagliflozina en la insuficiencia cardíaca o ya hay un lugar así como en las nefropatías donde dice ya no se puede usar. Es una pregunta muy interesante porque el estudio DAPA Heart Failure demostró que se podía utilizar tanto en diabéticos como en no diabéticos y se podía utilizar desde el principio. Y mientras más precoz, mejor. Y la curva se empieza a separar a tal extremo que a los 28 días ya hay una diferencia estadísticamente significativa. Y no se ha encontrado en todo el espectro de la fracción de eyección deprimida de 35, 30, 20. Cortó la comunicación. Sí, ¿no? Está fluctuando. Sí, parece que se le cayó el internet al doctor Gustavo. Lo voy a escribir por interno. A ver, vas arreglando. Ahí está, me parece. ¿Entendió o no? Eh, la última parte se congeló, doctor. A ver, por la Ya. última parte. Yo decía que básicamente en el estudio DAPA Heart Failure no importaba el valor del cual se parta la hemoglobina, la fracción de eyección, porque todo lo de 35, 30, 25 hasta 10, el beneficio era exactamente igual. Entonces, y este beneficio se da a partir de los 28 días. O sea, el beneficio es precoz. Es tan precoz que lo que se está buscando ahorita en la mayoría de guías es empezar con la terapia cuádruple para insuficiencia cardíaca, que debe ser incorporada en pequeñas dosis desde el principio y al mes tener los cuatro elementos. Un antagonista receptor de mineralocorticoides, un ARA, IECA o ARNI, un beta bloqueador y un ISLGT2, que usualmente son en dosis fijas, el único que es en dosis fijas. Y lo demás en dosis bajitas y irlo regulando como ecualizando poco a poco. Perfecto. Perfecto. Entonces, muy bien, gracias. A ver, Juan Carlos, un problema que presentó el paciente fue nicturia. Y cuando tenemos el uso de una dapagliflozina, eh, la forma de que elimine la glucosa es a través de la orina. ¿Esa nicturia mejoraría o se mantendría mientras está en el proceso de mejorar su glucosa? Es una buena pregunta. Bien, el síntoma que presenta inicialmente como el aumento de la frecuencia urinaria en un paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2, es importante valorarlo en la noche. Nosotros sabemos que los síntomas descritos desde los años de estudiantes son poliuria, polidipsia y polifagia. Pero sin embargo, a veces durante el día no es evidente o el paciente asocia alguno de estos síntomas a otra condición, ¿no? En muchas horas de trabajo tenía mucho hambre, me sentía cansado porque me habían cambiado el ritmo laboral, o de lo contrario, tomo mucho líquido, mucha agua, que es muy frecuente lo que necesitan los pacientes y por eso estoy orinando muchas veces al día. Pero la nicturia es un signo que sí nos ayuda mucho a entender el diagnóstico en el paciente como una manifestación inicial, porque evidentemente nosotros no interrumpimos nuestro sueño regularmente por levantarnos a mencionar varias veces. Y lo interesante es que tras el tratamiento de la diabetes tipo 2, lo que estamos controlando no es el signo o el síntoma, lo que estamos controlando es el incremento de valor de glucosa en sangre. Es sabido que el incremento de valor de glucosa en sangre en los pacientes con diabetes tipo 2 altera la función renal respecto a la excreción de glucosa en orina. Entonces, estos son pacientes que van a tener alterada esta función, por lo cual no tienen una excreción adecuada de glucosa en la orina. El uso de este medicamento lo que va a favorecer no es cambiar la sintomatología en este aspecto, sino lo que va a favorecer es la excreción urinaria de glucosa, con lo cual vamos a disminuir el nivel de glucosa en sangre y por lo tanto, evidentemente, mejorar el control glicémico en nuestro paciente. De manera de que el síntoma o el signo de nicturia tiende a desaparecer a pesar del uso del fármaco que nosotros estemos utilizando, que es en este caso la dapagliflozina como una opción terapéutica. Una salvedad que quizás no lo remarqué en el caso clínico que he presentado es que la combinación del uso de metformina con dapagliflozina
debiera ser con una dosis óptima respecto a los medicamentos que nosotros utilizamos. Hay muchos médicos acá de medicina primaria o atención de medicina general, o médicos que recién empiezan en su profesión. Y es importante tener en cuenta que las dosis de los fármacos están establecidas, en algunos de ellos se pueden titular y en otros no se pueden titular. En aquellos que se pueden titular, como en el caso de la metformina, sin embargo, tenemos una dosis que es la dosis efectiva en los pacientes. Y no puede ser una dosis menor a 1500 miligramos en paciente con diabetes tipo 2 para lograr nuestro objetivo. Entonces, si ese paciente, el cual yo mencioné, estaba usando solamente 1000 miligramos, definitivamente estaba con una dosis subóptima de metformina y deberíamos llevarlo a 2 pastillas, quizás de 1000 miligramos, o quizás una combinación que pudiera darnos esa dosis, o por lo menos 2 pastillas de 850 miligramos, con lo cual superaríamos la dosis de 1500 miligramos. La dapaglifosina, a diferencia de la metformina o las sulfonilurias, es un medicamento que no se titula, entonces la dosis de tratamiento es una dosis establecida, que es el mismo caso de los inhibidores de la DPP-4. Y esto me parece un punto importante para los médicos jóvenes y los médicos que no son de especialidad. Nosotros tenemos que usar las dosis óptimas de la medicación. En el caso de la dapaglifosina serían 10 miligramos y en el caso de la metformina no menos de 1500 miligramos. Con ello mejoraría o mejoró el control glicémico de nuestro paciente y evidentemente disminuyó también los síntomas de presentación inicial, como fue la nicturia. Ok, bueno, buena contestación. Doctor Sarabia, ¿por qué dapagliflozina y no empagliflozina? Es una muy buena pregunta porque en los estudios pivotales de cada uno, como el EMPAREG con empaglifosina o el DICLER con dapaglifosina, estudiaron poblaciones distintas. La empaglifosina estudió una población casi con el 100% de pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida y es más fácil impactar ahí. En cambio, en el estudio DICLER hubo 60% con pacientes de enfermedad cardiovascular establecida y hubo 40% de prevención primaria. Pero sin embargo, en aquellos que habían tenido un infarto previo, sí se notó que había una disminución del evento del MACE, pero solamente en aquellos pacientes en prevención secundaria. En prevención primaria es más difícil impactar. Pero lo que sí me parece sumamente importante son los estudios que se han hecho a posteriori, que son el EMPAREG y el EMPERO Reduce, perdón, y el DAPA Heart Failure, porque ahí sí ambos demostraron en el endpoint primario, que era mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca, que eran similares. Pero sin embargo, cuando hablamos de mortalidad cardiovascular o mortalidad total, solamente hasta el momento dapaglifosina la ha demostrado y no la ha demostrado hasta el momento epaglifosina. Ni tampoco sotaglifosina, que es un inhibidor SGLT2 y SGLT1. Tampoco no ha demostrado reducción de cardiovascular ni total. Sí, hospitalizaciones y mortalidad como endpoint asociado, pero no por forma independiente. Por eso es que yo todavía me inclino a utilizar DAPA, por un beneficio adicional en mortalidad, porque sabemos que la causa principal de muerte o de complicación de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca es muerte súbita. Muy bien. Okay. A ver, otra pregunta. Es una pregunta como para aclarar sobre lo que es el diagnóstico. Dice, ¿se debe realizar pruebas de tolerancia a la glucosa para poder afinar y replantear mejor nuestro tratamiento? Juan Carlos. Ok, doctora. Le escuché la pregunta bajo, pero creo que la entendí. ¿Se refiere al uso del test de tolerancia a la glucosa en el diagnóstico y también en el seguimiento? Exacto, o sea, no, que haces tu diagnóstico con el test de tolerancia y si se debería repetir ese test después como para replantear tu tratamiento. Ok, es interesante la pregunta por el método diagnóstico que habíamos mencionado. Yo creo que hay una cosa muy en común en ambos casos que se han presentado, el caso que presenté y el caso que presentó el doctor Sarabia, que es el control de glicemia que ambos presentamos como un resultado de laboratorio, ¿no?
Es un control de glicemia en el caso que yo presenté de 124 al inicio y 127 tras el test. De ayunas me estoy refiriendo. Y en el caso del doctor Sarabia también un control de glucosa de 124 en un paciente con ya un tiempo de enfermedad y tratamiento. Quizás la moraleja en este punto sería que un control de glucosa aislado no nos da un buen diagnóstico y tampoco un seguimiento o pronóstico en el paciente con diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo se enmarca la tolerancia de glucosa tanto en el diagnóstico como en un control? El test de tolerancia está diseñado para hacer diagnóstico, entonces no lo podemos utilizar para control en un paciente que ya hemos diagnosticado. Por lo tanto, en el primer caso, que es el que presentamos, el test de tolerancia sale como una alternativa en el caso de que un paciente no pudiera tener acceso a un control de hemoglobina glicosilada. Porque, como nosotros vimos, en el control siguiente de una glucosa en ayunas, las glucosas eran muy parecidas y podían seguir generando una duda sobre el diagnóstico si no es un médico especialista que tiene experiencia en evaluar este tipo de pacientes y sabe pues que sí, definitivamente era un paciente con alta probabilidad de diagnóstico de diabetes tipo 2. Los valores de glucosa en el test de tolerancia nos van a orientar tanto en repetir un control de glucosa basal en la primera hora, que es un nuevo marcador, y en la segunda hora más allá de 200 miligramos por decilitro como diagnóstico, y menos, evidentemente, entre 140 y 200 como un paciente catalogado como prediabetes. Repetir un test de tolerancia si nosotros ya hemos hecho el diagnóstico de inicio no tiene sentido, porque se usa para un diagnóstico. Y en segundo lugar, sin embargo, las glucosas postprandiales sí tienen mucho sentido en el paciente con diabetes tipo 2. Nosotros vimos en el caso que yo presenté una hemoglobina glicosilada que estaba en 8.9% de diagnóstico y en el caso que presentó el doctor Sarabia de 7.5%. Eso es importante de considerar cuando tenemos acceso a este tipo de pruebas, porque los valores relativamente bajos de hemoglobina glicosilada, pero ya en valores diagnósticos de diabetes tipo 2, es decir, más allá de 7%, nos están indicando que las glicemias que están elevadas son las glicemias a predominio postprandiales, no las glicemias de ayunas. Y en el caso de que nosotros tengamos hemoglobinas glicosiladas en valores más elevados en ayunas, sí nos están indicando principalmente que las glicemias que se están alterando ya no solamente son las postprandiales, sino las glucosas de ayunas. El caso que yo presenté es un caso relativamente atípico porque se ve una glucosa baja en el valor de ayunas y que se eleva con el test de tolerancia. Pero tenía otras condiciones, ¿no? Era un paciente que ya había estado iniciando de manera irregular metformina o era un paciente que tenía el antecedente de realizar actividad física regular. Eso respecto al diagnóstico. Y lo segundo que quería remarcar era el control postprandial en el paciente diabético tipo 2. El control postprandial debiera ser una herramienta fundamental en este paciente. Es decir, un paciente con diabetes tipo 2 tiene que hacer tanto controles en ayunas como controles postprandiales. Como lo dije al inicio, una glucosa en ayunas aislada no nos sirve mucho ni para tanto el diagnóstico, sí para una pesquisa, no quiero decir que no tiene utilidad, pero no para el control o el seguimiento en un paciente ya con diagnóstico. Debemos de valorar el hecho de que este paciente tenga glucosas postprandiales y si es posible también una glucosa antes de dormir o como se menciona en la literatura en inglés, una glucosa bedtime, pero como hablamos en español, prefiero hablar en español, una glucosa antes de dormir, que es importante para llevar el monitoreo de nuestro paciente. Entonces, como conclusión sería test de tolerancia solo para diagnóstico, sí importante control de glucosas postprandiales en el paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2. Y un consejo para los chicos o los gente joven, ¿no? No se dejen impresionar por los pacientes porque son muy mentirosillos. Y díganle esto, si ustedes ya tienen su título de ser diabéticos, ese título no le quita nadie. Ni porque haga dieta y después me venga a decir que mi glucosa ya bajó y ya estoy bien, y hágame un test para ver si es cierto que soy diabético o no soy diabético, porque eso es lo que nos piden, así que no. Una sola vez el test y después solamente seguimiento. Bien, una pregunta más para el doctor Sarabia. ¿Hay algún estudio de dapagliflozina y función sexual en varones? A ver, yo creo que esa pregunta la ha hecho Carlos, pero bueno, vamos, Carlitos ve. Ya estamos Bueno, por encima de los 40, doctor. ya. Sabemos que los pacientes diabéticos tienen un grado alto de disfunción sexual
Si nosotros miramos, no hay estudios específicos hasta donde yo sé, pero sí el hecho que se produzca una mayor vasodilatación, podríamos llevarnos a pensar de que de repente, o sea, todo estamos haciéndolo elucubrando, que podría tener un mayor llenado de los cuerpos cavernosos al producir mayor vasodilatación y mayor edema, menor edema de pared de las arterias, pero en realidad no hay un estudio que lo pueda probar. En todo caso, si aparece, pues seremos los primeros en matricularnos para ese estudio piloto, ¿no? Muy bien, bien. Bueno, y la última pregunta, Juan Carlos. ¿Alguna contraindicación para el uso de la dapagliflozina? ¿El riesgo de cetoacidosis es mayor con el uso de ella? Y esa es una pregunta importante y de cajón en la terapéutica con inhibidores de la SGLT2, ¿no? Los primeros efectos adversos que se vieron, que llamaron la atención con el uso de estos medicamentos, más bien no fueron la cetoacidosis diabética, sino, bueno, apareció no con este grupo farmacológico, sino el riesgo con otro grupo farmacológico o con otro fármaco que fue la canaglifosina, que fue el riesgo de fracturas. El riesgo de cetoacidosis diabética siempre queda como una condición en el paciente que pudiera usar estos medicamentos, pero lo que se ha visto que ha sido mayor en pacientes que se ha utilizado este medicamento con el uso, es decir, a ver, para empezar, en el estudio de dapaglifosina, que es el estudio de Claire, lo que se vio es que si evidentemente no había una mejora respecto al grupo placebo o el grupo control, perdón, en el uso de este medicamento respecto a la presencia de cetoacidosis diabética. Pero un detalle importante es los pacientes que son usuarios de insulina y agregamos en la terapéutica el uso de inhibidores de la SGLT2 como una terapia combinada. Una de las recomendaciones que se da en estos pacientes usuarios de insulina es no suspender el tratamiento con insulina y más bien regular las dosis de terapia con insulina agregada con el tratamiento con inhibidores de la SGLT2 para evitar el riesgo de cetoacidosis diabética en estos pacientes. Entonces, el objetivo sería que nosotros no suspendamos el tratamiento con insulina en estos pacientes. No es el tema, pero es parte de las recomendaciones que se dan. Y titulemos la dosis tras agregar los inhibidores de la SGLT2 a este grupo de pacientes. Muy bien. A ver. De nuevo la imagen. Sí. Juan Carlos, se ha congelado la imagen. Pero bueno, ahora sí, Sí, yo lo escucho bien, doctora. ya está. ¿Escuchan? ¿Ahora sí? Sí, sí, pero bueno, sí, Ok. Sí, se ha entendido bien. se ha entendido bien el mensaje, ¿no? Y ya saben entonces sobre la cetoacidosis. Y una pregunta acá que nos pone, pero creo que el doctor sí ya contestó, ¿no? Dijo, ¿se puede utilizar dapagliflozina en pacientes con antecedentes de infarto y prediabetes? Pues sí, sí, ¿no, doctor Sarabia? Sí, claro. Se ha visto que no hay mucha evidencia sólida con ningún SGLT2 en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. Hay una evidencia, es moderada, no es mucha. O sea, pacientes ya posinfartados sí tienen una ventaja, pero en prevención primaria no. El mensaje final que yo quiero llevar como cardiólogo, porque Juan Carlos ha sido muy claro en el tema endocrinológico, es que saquemos un poquito, desencasillemos un poquito del tema de diabetes igual glucocéntrico. O sea, pensar solamente en los niveles de glucosa, que es correcto, esto es absolutamente válido y creo que los tres elementos son importantes. La glucosa en ayuna, la glucosa postprandial y la hemoglobina glicosilada en el paciente ya diagnosticado. Pero si no amarramos todo el paquete a un adecuado control de presión arterial, a un adecuado manejo de lípidos, porque no podemos quedar satisfechos con unos lípidos de 90, 100 de LDL colesterol,
porque las guías son clarísimas, tanto las americanas como las europeas, que estos pacientes tienen que estar con una estatina. Manejar los otros factores de riesgo, no olvidarse del paciente que haga dieta. O sea, yo mismo les preparo un plan y se los hago llegar. Si es que no tengo tiempo, los envío al endocrinólogo, pero el paquete tiene que ser completo si nosotros queremos prevenir eventos cardiovasculares, especialmente insuficiencia cardíaca, que como mencionaba, es lamentablemente la más prevalente y la más mortal de todas las complicaciones de los pacientes diabéticos en este momento. Porque de que hemos aprendido a manejar mejor las glicemias, ya se están quedando las enfermedades macrovasculares como enfermedades predominantemente en los pacientes diabéticos. Entonces hay que tener un poquito de toque y mirar todos los aspectos: presión, lípidos, estilo de vida y ver cómo está la función renal, donde se pueda pedir un BNP en el paciente que sospechen que se empieza a cansar y antes no se cansaba. Se van a dar con un montón de sorpresas realmente. Y si quieren saber cómo está la parte vascular, pues un Doppler de carótidas o un Doppler de femorales nos va a poder dar un buen indicio de cómo está la enfermedad, ¿no? El manejo del diabético se ha vuelto cada vez más integral y no solamente glicémico, y ahora contamos con herramientas realmente maravillosas, ¿no? Yo quisiera la pregunta del millón, y probablemente no la tengamos, es por qué seguimos usando, no solo en el Perú, en muchos países todavía más IDPP4 que SLGT2 a un costo similar. Me explicaba un médico endocrinólogo americano de que probablemente el tiempo que pasa desde que uno se acostumbra a recetar un producto hasta que cambia su práctica de recetaje son en un promedio de 10 años, ¿no? Esperemos que no sea tanto por beneficio de los pacientes en estos casos en los cuales los ILGT2 están dando grandes ventajas a diferencia de los IDPP4. Muy bien. Bueno, entonces ha sido muy interesante la charla. También hay algunas preguntas por ahí, pero ya por lo avanzado de la hora, ya son de las 10 de la noche. No me queda solo más que agradecer a los dos ponentes que en realidad han dado una visión muy práctica y clara sobre casos concretos y nos ha dejado enseñanza. Enseñanza de la noche para todos es si tenemos un buen fármaco a precio similar a otro fármaco que es cierto, ya estamos acostumbrados a prescribir, pues ya hay que cambiar para beneficio de los pacientes. Y también aprovecho antes de despedirme a invitarlos que durante todo este mes de septiembre, todos los miércoles, vamos a tener nuestras charlas. Este tema del mes va a ser nutrición en el paciente diabético. Cada miércoles un tema distinto con el enfoque dado por un endocrinólogo y acompañado de una nutricionista para poder manejar, porque eso sí es algo, como dice, la piedra angular del tratamiento de un paciente con diabetes es la alimentación. Y para poder, de todas las guías que tenemos de nutrición, escoger las mejores, vamos a tener estas charlas a partir del próximo miércoles. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Sarabia. Y nos quedamos con Carlos para las palabras finales. Gracias, doctor. Yo quería Gracias, antes doctora. agradecerle a Carlitos por la invitación, siempre tan gentil, de Laboratorios AstraZeneca. Quería también agradecer a Juan Carlos Lizarzaburu. Realmente ha sido un placer compartir la charla contigo. A la doctora Elizabeth Saltavilca, que nos ha moderado en manera extraordinaria esto, y que también quería invitarlos al Congreso de la Asociación Peruana de Obesidad y Aterosclerosis, que la tenemos desde el día 2 hasta el día 4. Tenemos una serie de invitados internacionales, realmente hay temas de lujo, de avanzada. Contamos con un staff de médicos expositores de primerísimo nivel. Así que todavía están a tiempo de inscribirse. Empezamos mañana jueves y es hasta el día sábado. Así que un gran abrazo para todos, pasen una bonita noche, y a estos participantes que veo ahí que son 95 en este momento, pero que hemos llegado a más de 110 en algún momento, la paciencia de habernos acompañado hasta esta hora.
Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, doctor Elizabeth y doctor Gustavo, por estas ponencias que, bueno, veo que muchos están agradeciendo y felicitándolos. Y gracias a todos, como dice el doctor, por la paciencia y por el buen humor de esperarnos hasta esta hora. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.